بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah vamos a hablar acerca del conocimiento en el Islam. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: "Man yuridu lahu bihi khairan yufaqihu fi din." Para aquella persona a quien Allah quiere el bien, le da el entendimiento de la religión. También dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam de que los profetas no heredaron dirham o dinares, sino heredaron el conocimiento, y que los sabios son los herederos de los profetas, y aquel que se haya aferrado al conocimiento se habrá aferrado a lo más fuerte. Cuando se habla del conocimiento en el Islam, sí, acerca de las virtudes del conocimiento, acerca de la importancia del conocimiento, o cuando se le dice a alguien que busque los modales de aprender el conocimiento al que uno se refiere es el conocimiento del Islam, sí, que es la guía y las pruebas que Allah subhanahu wa ta'ala descendió al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y se habla de todas esas virtudes, ¿por qué? Porque esto es el mejor conocimiento que hay. Porque si hubiera sido otro conocimiento, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hubiera sido el más sabio en aquello, ¿sí? O en lo que respecta a ese tipo de conocimiento, pero no, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue más sabio respecto al conocimiento del Islam. Esto no quiere decir que el aprender otras cosas fuera del Islam sea algo malo, sino inclusive algunos ulemas dicen que es fardu kifaya. Fardu kifaya es aquella cosa, es aquella obligación, ¿sí?, que es obligatoria para un grupo determinado de musulmanes que pueda cumplir con ese determinado asunto. Si no es obligatorio para todos, si no es obligatorio solamente para aquellas personas que puedan cumplir con ese acto, ¿sí?, ese asunto. Si esas personas cumplen con él y lo llevan a cabo como corresponde, entonces ya deja de ser obligatorio para los demás. El conocimiento islámico también es fardu kifaya en ciertos aspectos, y es fardu ain, ¿sí?, es obligatorio para todos los musulmanes en los asuntos que necesitan en su vida. Por lo tanto, el que uno aprenda otro conocimiento fuera del Islam a veces es muy muy importante. Inclusive Sheikh Al-Albani decía de que ahora se necesita muchísimo de que haya economistas musulmanes, de que porque ellos pueden explicar cómo el Islam es la solución para los problemas económicos que hay, por ejemplo, o inclusive los doctores ahora, si hay doctores musulmanes que puedan apoyar a lo que dice el Corán, ¿sí?, enseñar a los demás cómo el Corán está de acuerdo con la medicina, eso también es correcto, y se busca, y más en las comunidades ahora de Latinoamérica, se busca que haya hermanos que apoyen en todos los sentidos. Dice Allah en el Corán de que uno debe de prepararse, o de que los musulmanes deben de juntar todo lo que ellos puedan, ¿sí?, de estar preparados. Entonces, el conocimiento fuera del Islam, si hay un beneficio para los musulmanes, es bueno. Inclusive se incita a que uno lo aprenda, pero no hay duda de que el conocimiento islámico es el mejor. ¿Por qué? Porque es el conocimiento que te va a dar la tranquilidad en tu alma, y es el conocimiento con el que tú adoras a Allah subhanahu wa ta'ala, y que es el conocimiento con el que uno va a llegar inshallah al paraíso. Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: aquella persona que sale en busca del conocimiento, sí, es una persona que está en camino hacia el paraíso. Se dice que se le hace más fácil el camino al paraíso porque esa persona sabe lo que debe de hacer y sabe qué es lo que no debe de hacer. Por lo tanto, el conocimiento del que se va a hablar ahora es del conocimiento islámico, y se le incita a los hermanos y a las hermanas de que todos los conocimientos, si están fuera de este conocimiento islámico, traten de ser los mejores en ese sentido, porque la comunidad islámica ahora en Latinoamérica necesita de musulmanes que se esfuercen, necesita de musulmanes que trabajen. Eso de que dicen de que en los países islámicos la ciencia no existe y demás, o la civilización no ha llegado, se ve en otros lados donde hay científicos muy buenos musulmanes. No necesariamente tiene que estar en los países árabes,
¿no? Sino hay muchísimos musulmanes, ¿sí? Ya sea en Occidente, en Europa, que están trabajando y están en muy altos rangos, trabajando con el conocimiento que ellos tienen, ¿sí? Esto no significa que el Islam vaya en contra del conocimiento que no sea islámico, sino al contrario, como hemos dicho, se busca que uno también, que los musulmanes se preparen con ese conocimiento y que lo obtengan. ¿Por qué? Siempre y cuando lo tengan en beneficio a los demás, y que eso, el objetivo que ellos tengan en su vida es de que si ustedes van a obtener cierto diploma o cierta carrera, lo aprovechen en el bien, porque Allah subhanahu wa ta'ala nos creó para adorarlo. Entonces, bi'idhnillah, empezaremos a hablar de la importancia del conocimiento. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: los sabios son los herederos de los profetas. Ciertamente los profetas no heredaron de herencia, o no dejaron de herencia dinar o dirham, sino ciertamente dejaron el conocimiento, y aquel que se aferra al conocimiento se habrá aferrado a lo más fuerte. Entonces imagínate ser el heredero de el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si tú tomas de este conocimiento, si tú te aferras a él. Por lo tanto, es una gran virtud ser el heredero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otra de las virtudes del conocimiento es de que el conocimiento se queda, no como las otras cosas que se van o que se escapan, ¿sí? Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam que cuando una persona muere, ¿sí?, todas sus obras se terminan o ya no se le toman como una recompensa, o ya no se le recompensan, excepto tres. Y esas tres cosas es una caridad que haya dejado esa persona, también el conocimiento que haya dejado y que la gente se beneficie de ese conocimiento, ¿sí? Y la tercera es un hijo justo que pida por él. Entonces las obras se acaban para la persona cuando fallece, excepto en tres: cuando deja una caridad, ¿sí?, o cuando haya dejado algo que la gente se beneficie de eso, ¿sí? Se da el ejemplo de en un lugar caluroso de una persona que haya dejado algo para tomar agua, ya sea un pozo, un filtro, etcétera. La gente, cada vez que tome esa agua, se va a beneficiar la persona así esté muerta, ¿sí? Respecto a lo que es el conocimiento, vemos que Abu Huraira radiyallahu anhu fue quien más transmitió hadices sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam. Él era pobre, él muchas veces buscaba con quién comer o quién le pudiera dar de comer, pero tenía los hadices, tenía los dichos de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y se le recuerda hasta hoy en día. Imagínense, se dice que él transmitió muchísimo del Islam. Muchísimos de los hadices que tenemos nos llegan a través de Abu Huraira radiyallahu anhu, y todas las bendiciones, si uno obra con esos hadices, van a Abu Huraira. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos el conocimiento que él dejó. Número uno, el conocimiento es la herencia de los profetas. Número dos, de que el conocimiento queda, lo demás se desvanece. Por lo tanto, hay que tratar de que nuestras obras sigan continuando y de que sigamos después de haber fallecido, que nuestras obras continúen dejando algo bueno, ya sea dejando la caridad, como se había dicho, esto a través, no dándoselas a nadie, ¿sí?, a una institución, ¿no?, etcétera. En el Islam no se le saca dinero a alguien, sino se le da o se invierte en algo que sea beneficio para los demás, que cuando uno muera eso sirva a los demás y sea algo que beneficie a las personas. Ya cuando uno esté muerto, eso sigue. El ejemplo también muy claro puede ser de una mezquita, el ayudar para construir una mezquita. Todas esas obras quedan, el ayudar a construir una escuela, un hospital, muchísimas cosas en las que uno puede invertir el dinero en lugar de estarlo desperdiciando en otras cosas que no lo benefician a uno. Que uno debe de prepararse, o de que uno debe, los musulmanes deben de juntar todo lo que ellos puedan, ¿sí?, estar preparados.
Entonces, el conocimiento fuera del Islam si hay un beneficio para los musulmanes, es bueno. Inclusive se incita a que uno lo aprenda, pero no hay duda de que el conocimiento islámico es el mejor. ¿Por qué? Porque es el conocimiento que te va a dar la tranquilidad en tu alma, y es el conocimiento con el que tú adoras a Allah subhanahu wa ta'ala, y que es el conocimiento con el que uno va a llegar inshallah al paraíso. Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: aquella persona que sale en busca del conocimiento, si es una persona que está en camino hacia el paraíso. Se dice que porque que se le hace más fácil el camino al paraíso, porque esa persona sabe lo que debe de hacer y sabe qué es lo que no debe de hacer. Por lo tanto, el conocimiento del que se va a hablar ahora es del conocimiento islámico, y se le incita a los hermanos y a las hermanas de que todos los conocimientos, si están fuera de este conocimiento islámico, traten de ser los mejores en ese sentido, porque la comunidad islámica ahora en Latinoamérica necesita de musulmanes que se esfuercen, necesita de musulmanes que trabajen. Eso de que dicen de que en los países islámicos la ciencia no existe y demás, o la civilización no ha llegado, se ve en otros lados donde hay científicos muy buenos musulmanes. No necesariamente tiene que estar en ver otras cosas fuera del Islam sea algo malo, sino inclusive algunos ulemas dicen que es fardu kifaya. Fardu kifaya es aquella cosa, es aquella obligación, ¿sí?, que es obligatoria para un grupo determinado de musulmanes que pueda cumplir con ese determinado asunto. Si no es obligatorio para todos, si no es obligatorio solamente para aquellas personas que puedan cumplir con ese acto, ¿sí?, ese asunto. Si esas personas cumplen con él y lo llevan a cabo como corresponde, entonces ya deja de ser obligatorio para los demás. El conocimiento islámico también es fardu kifaya en ciertos aspectos, y es fardu ain, ¿sí?, es obligatorio para todos los musulmanes en los asuntos que necesitan en su vida. Por lo tanto, el que uno aprenda otro conocimiento fuera del Islam a veces es muy muy importante. Inclusive Sheikh Al-Albani decía de que ahora se necesita muchísimo de que haya economistas musulmanes, de que porque ellos pueden explicar cómo el Islam es la solución para los problemas económicos que hay, por ejemplo, o inclusive los doctores ahora, si hay doctores musulmanes que puedan apoyar a lo que dice el Corán, ¿sí?, enseñar a los demás cómo el Corán está de acuerdo con la medicina, eso también es correcto, y se busca, y más en las comunidades ahora de Latinoamérica, se busca que haya hermanos que apoyen en todos los sentidos. Dice Allah en el Corán de que بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah vamos a hablar acerca del conocimiento en el Islam. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: "Ma yuridu lahu bihi khairan yufaqihu fi din". Para aquella persona a quien Allah quiere el bien, le da el entendimiento de la religión. También dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam de que los profetas no heredaron dirham o dinares, sino heredaron el conocimiento, y que los sabios son los herederos de los profetas, y aquel que se haya aferrado al conocimiento se habrá aferrado a lo más fuerte. Cuando se habla del conocimiento en el Islam, ¿sí?, acerca de las virtudes del conocimiento, acerca de la importancia del conocimiento, o cuando se le dice a alguien que busque los modales de aprender el conocimiento al que uno se refiere es el conocimiento del Islam, ¿sí?, que es la guía y las pruebas que Allah subhanahu wa ta'ala descendió al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y se habla de todas esas virtudes, ¿por qué? Porque esto es el mejor conocimiento que hay. Porque si hubiera sido otro conocimiento, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hubiera sido el más sabio en aquello, ¿sí?, o en lo que respecta a ese tipo de conocimiento, pero no, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue más sabio respecto al conocimiento del Islam. Esto no quiere decir que
en los países árabes, ¿no? Sino hay muchísimos musulmanes, ¿sí? Ya sea en Occidente, en Europa, que están trabajando y están en muy altos rangos, trabajando con el conocimiento que ellos tienen, ¿sí? Eso no significa que el Islam vaya en contra del conocimiento que no sea islámico, sino al contrario, como hemos dicho, se busca que uno también, que los musulmanes se preparen con ese conocimiento y que lo obtengan. ¿Por qué? Siempre y cuando lo tengan en beneficio a los demás, y que eso, el objetivo que ellos tengan en su vida es de que si ustedes van a obtener cierto diploma o cierta carrera, lo aprovechen en el bien, porque Allah subhanahu wa ta'ala nos creó para adorarlo. Entonces, bi'idhnillah, empezaremos a hablar de la importancia del conocimiento. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: los sabios son los herederos de los profetas. Ciertamente los profetas no heredaron de herencia, o no dejaron de herencia dinar o dirham, sino ciertamente dejaron el conocimiento, y aquel que se aferra al conocimiento se habrá aferrado a lo más fuerte. Entonces imagínate ser el heredero de el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si tú tomas de este conocimiento, si tú te aferras a él. Por lo tanto, es una gran virtud ser el heredero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otra de las virtudes del conocimiento es de que el conocimiento se queda, no como las otras cosas que se van o que se escapan, ¿sí? Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam que cuando una persona muere, ¿sí?, todas sus obras se terminan o ya no se le toman como una recompensa, o ya no se le recompensan, excepto tres. Y esas tres cosas es una caridad que haya dejado esa persona, también el conocimiento que haya dejado y que la gente se beneficie de ese conocimiento, ¿sí? Y la tercera es un hijo justo que pida por él. Entonces las obras se acaban para la persona cuando fallece, excepto en tres: cuando deja una caridad, ¿sí?, o cuando haya dejado algo que la gente se beneficie de eso, ¿sí? Se da el ejemplo de un lugar caluroso, de una persona que haya dejado algo para tomar agua, ya sea un pozo, un filtro, etcétera. La gente, cada vez que tome esa agua, se va a beneficiar la persona así esté muerta, ¿sí? Respecto a lo que es el conocimiento, vemos que Abu Huraira radiyallahu anhu fue quien más transmitió hadices sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam. Él era pobre, él muchas veces buscaba con quién comer o quién le pudiera dar de comer, pero tenía los hadices, tenía los dichos de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y se le recuerda hasta hoy en día. Imagínense, se dice que él transmitió muchísimo del Islam. Muchísimos de los hadices que tenemos nos llegan a través de Abu Huraira radiyallahu anhu, y todas las bendiciones